estás sintiendo que está un poquito caliente, es porque hay calefacción en este lugar. Pero hay personas que para poder adorar y alabar al Señor se tienen que ir a escondidas en una cueva. Quizás se tienen que poner un montón de frisas, un montón de hay personas que el piso es de barro, es de tierra. Hay personas que no tienen ni una silla, es un tronco, un pedazo de palo en donde ellos se sientan. Hay personas que lo que en este momento nosotros a lo mejor no podamos mirar como bendiciones de parte del Señor, quisieran todo lo más posible estar en el lugar donde tú estás en este momento. Por favor, por tan solo un segundo, dale una alabanza genuina, sincera, gloriosa, jugosa al Señor. Por favor, tan solo por un segundo, abre tu boca en este momento. Por favor, el aplauso es lindo. Añádele el aplauso a eso. ¿Quieres mover el cuerpo? Mueve tu cuerpo. Levanta tus manos. Abre, mira los ojos. Está bien, no hay problema. Pero abre tu boca en este momento. Y con una palabra, por favor, describe la grandeza de Jehová. Dile que Él es santo, que Él es maravilloso, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Reconoce que Él es el soberano, que Él es el Dios de nuestras vidas, que Él es el Dios con nosotros, que Él es el dueño de nuestras vidas. Alábalo, iglesia, alábalo. Él es el autor, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Aleluya. A su nombre, a Dios sea la gloria y Dios sea la honra, iglesia y pueblo del Señor. Con mucho respeto, no es que nosotros vamos a olvidarnos de las peticiones. Vamos a hacer la oración al final de la predicación. Muy bien, ¿le parece bien? ¿Le parece bien? Para no faltarle respeto a nadie, seguir la secuencia y el programa, iglesia y pueblo del Señor. Le pedimos que en este momento, en ese mismo ambiente, usted tome su palabra. ¿La tienen? Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Cuando lo tengan, por favor, digan un fuerte amén. El libro de Lucas, capítulo 10, versículo 29 es donde nos vamos a dirigir en esta mañana. En esta prédica, en esta reflexión, en este tiempo donde vamos a nosotros considerar las Sagradas Escrituras. Si ves a alguien que está cerca de ti y no tiene Biblia, por favor, extiende la tuya, compártela con alguien. Aún te permito que si tienes un teléfono y tienes un iPad, busca ahí mismito en la aplicación, ábrela. Y por favor, dirígete al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 29. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Leemos todo junto con la bendición del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira a alguien que da cerca y dile: ¿y quién es mi prójimo? El título del mensaje de hoy es: no seas un oxímoron. Mira a alguien y dile: no seas un oxímoron. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre celestial, Señor, tú vives y tú reinas. Señor, tú eres el Dios grande y el Dios poderoso. La razón por cual nosotros estamos aquí en esta mañana es para atributarte, Señor, alabanza y adoración. Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí reunidos en este día. Te damos gracias, Señor, por los cánticos que hemos podido dedicar, Señor, a tu santo nombre. Los diezmos y las ofrendas que hemos podido presentar ante ti. Y en este momento, Señor, hemos de considerar las Sagradas Escrituras, pidiendo que el Espíritu Santo pueda hablar, Señor, a través de mis labios, y también que esta palabra puede penetrar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que esta palabra, Señor, crea en nosotros más deseo, más pasión de conocerte a ti y los misterios de tu palabra. Señor, que esta palabra verdaderamente nos pueda llevar, Señor, si es necesario, al arrepentimiento. Que esta palabra, Señor, nos pueda llevar, Señor, a guiarnos, Señor, a nosotros actuar aquí en la tierra, Señor, conforme a tus sagradas escrituras, a tus mandatos y tus deseos. Señor, abre nuestros entendimientos, Padre celestial. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. Sé que al yo decir el título de este mensaje, personas me miraron raro. Personas dijeron: este está diciendo algo extraño en el altar. Aun cuando Willy me preguntó: ¿y cuál es el título del mensaje de hoy? Le dije: no seas un oxímoron. Y me mira y él me dice: ¿y eso está en la Biblia? Y yo dije: permíteme presentar el mensaje y ustedes después me dejan saber. Veremos a ver si al fin del cabo, cuando termine esta prédica,
si eso está en la palabra o no. Muy bien, iglesia, saludamos a las visitas, saludamos a todos los que han venido, ha estado aquí con nosotros. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que se lo esté disfrutando y que usted se sienta como en su propia casa. Muy bien, relax, que todo el mundo también, los que están aquí, podamos disfrutar de este ambiente y de este tiempo del Señor. Hagan así conmigo. Nuevamente, ¿no verdad? Y suelten un gloria a Dios. Otra vez. Gracias, Señor. No, otra vez. Tú eres bueno, mi Dios. La alabanza es algo tan lindo y algo tan especial. La palabra sabemos que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Tiene que haber un deleite en la casa de Jehová. ¿Habrá algún agradecido en la casa de Dios en este día? ¿Alguien enamorado? ¿Alguien gozoso? ¿Alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al grupo de alabanza y adoración en esta mañana? No lo digo porque mi preciosa flor, mi diamante, mi corazón es parte del grupo de alabanza, adoración, iglesia, sino lo digo porque trajeron un culto, prepararon hoy, sazonaron tan bueno ese ambiente en este día, de poder nosotros gritar libres hoy. Habrá alguien que está libre en esta mañana, libre de los rudimentos, libre del pecado, libre de los yugos, libre de las cadenas. Alguien que verdaderamente en esta mañana pueda gritar, libre soy. Yo soy libre. Libre para adorarle, libre para alabarle, libre para disfrutar. Si alguien me vio en el comienzo del culto y dice, este muchacho es un irreverente brincando en el altar, perdóname. Y yo entiendo, las cosas tienen que ser en respeto. Y si le falté el respeto a alguien, le falté el respeto a Dios, perdóname, Señor. Pero a mí me encanta yo poder deleitarme en el Señor. En estos días ganó las series mundiales los Cubs de Chicago, ¿verdad? Lo ganaron, hicieron una parada. Iglesia y pueblo del Señor, hace más de 2000 años atrás hubo una victoria tan grande que aún todavía en el día de hoy, bajo la tierra, por encima de la tierra, todavía se puede decir, hay uno que ganó por siempre. Y por eso es que hoy yo puedo celebrar una parada para el Señor. Hoy yo puedo brincar, hoy yo puedo gritar, hoy yo puedo abrir mi boca y decir, Él vive, Él reina, Él ganó y yo también gané. ¡Aleluya! Yo sé, me vas a decir irreverente, gritón, tienes el pelo como un mojo, que está bien, a mí no me importa. Pero algo yo voy a hacer en esta mañana y en este culto. Yo voy a adorar al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo lo que yo soy. Porque Él lo hizo por mí, lo dio todo por mí. So, por favor, gózate, deleítate. A lo mejor no lo harás como yo lo hago, pero asegúrate que cuando nosotros digamos el último amén, usted puede decir, Señor, te di lo mejor de mí en este día. ¿Alguien se compromete conmigo? ¿Alguien levanta la mano y dice, yo me comprometo contigo y me comprometo con Dios? Que así sea, iglesia, que así sea. Permiso. El mensaje: no seas un oxímoron, por favor. No le quiten la palabra oxi porque me están llamando un morón. Y alguien dice, ¿qué es eso? No. Ya mismito vamos a nosotros comprender. ¿Qué quiere decir la palabra oxímoron? Un oxímoron es una contradicción que se crea cuando se toman dos palabras que tienen significado opuesto y las unimos. Muy bien, ¿me entendieron hasta ahí? Un oxímoron es cuando tú tomas dos palabras que tienen significados opuestos y las une. Y aun cuando lo dice, es una contradicción. ¿Me entienden hasta ahí? Permíteme darle algunos ejemplos. Escuchen bien. Un silencio ensordecedor. ¿Qué es algo que es ensordecedor? Que no puedes escucharlo, que es tan fuerte que te explotaría los tímpanos. Muy bien. ¿Y desde cuándo un silencio puede hacer tal cosa? ¿Estás entendiendo? Silencio ensordecedor. Dos palabras opuestas que crean una contradicción. Pero ¿cuántos dicen, yo he sentido un silencio ensordecedor en mi vida? Amén. Muy bien. Ciencias ocultas. Algo oculto es algo que no se entiende, no se sabe. Pero la ciencia es el estudio de las cosas
ocultas o que no se entiende. Ciencias ocultas. Copia original. ¿A cuántos aquí le dice, mira, necesitamos esta carta, la van a firmar y por favor denos una copia original? Un oxímoron. Sabroso veneno, dulce amargura, luz oscura, dulzuras horrendas, docta ignorancia, vista ciega. La palabra oxímoron es compuesta por dos palabras en el griego. Oxi, que viene de oxus, muy bien, O-K-S-U-S, que significa agudo o sagaz. Algo que es agudo es que tiene filo, muy bien. Una espada aguza es que está afilada. Y alguien que es sagaz es alguien que es inteligente, astuto. Puedes decir sagaz, Chuy, es sinónimo. Sonríe. Mi apodo es Chuy por si acaso. Ok. Y la segunda parte es moros. Muy bien. ¿Han escuchado que a alguien le dicen morón? ¿Lo han escuchado en inglés? Lo dicen, you're a moron. Un morón. La gente, sí, ahora te entiendo. Es que tenías que hablar en lenguas para poder entenderte. Entiendo. Y moros quiere decir voto, agotado, o quiere decir tonto. ¿Entendemos? Ahora, oxi quiere decir agudo, filo, y moros quiere decir agotado o voto. Muy bien, cuando un machete está voto es que no tiene filo y no sirve. Le metes y le metes y tienes que arreglarlo, tienes que mejorar, tienes que afilarlo, tienes que sacarle la punta. Muy bien. Y alguien que es sagaz no se supone que sea tonto. Sin embargo, la palabra oxímoron crea una palabra o una contradicción. La palabra oxímoron entre sí misma es una contradicción. Oxímoron, agudo y voto, sagaz y tonto. Muy bien, ¿lo entendemos hasta ahí, iglesia? Muy bien, vamos a continuar. Lucas capítulo 10, versículo 29. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Pero él, digan conmigo, él. ¿Quién es él? Si usted busca unos versículos anteriores, el versículo 25, usted va a entender quién es él. Muy bien. El versículo 25. Y he aquí un ¿qué? ¿Intérprete de qué? De la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, él en el versículo 29 es el intérprete de la ley. ¿Qué es un intérprete de la ley? Es un experto en la ley. Alguien que interpreta, para poder interpretar, tiene que saber. Muy bien. Un intérprete que no sabe no puede interpretar. Imagínate yo tratar de interpretar del español al inglés y no sé inglés. No tiene sentido. Muy bien, para poder interpretar quiere decir que entiendes bastante bien algún artículo, algún tema, y lo puedes traer de un lenguaje que la persona a cual se lo vas a traer lo pueda entender fácilmente. ¿Me entienden hasta ahí? Ahora quiero dejarles saber que este intérprete de la ley, él mismo era un oxímoron. Yo no lo estoy llamando un morón, lo estoy llamando una contradicción. Porque él, siendo intérprete de la ley, le está preguntando a otro qué quiere decir la ley. Y si después usted lee después, y ya mismito entramos, cuando usted lee después los siguientes versículos, vas a poder entender verdaderamente que este hombre tiene título de intérprete de la ley, pero en sí no conocía la ley de verdad. Él tenía título, pero era una contradicción. Digan conmigo, él era un oxímoron. Ahora, nuevamente le dice: maestro. O sea, un experto en la ley le está diciendo, está reconociendo a otro como mayor que él. ¿Cuántos dice es que Jesús es mayor? Es que Dios es exagerado.
Perdóname por faltar. Sí, es que Dios es demasiado. ¿Alguien puede decir Dios es demasiado? ¿Alguien puede decir que Dios ha sido demasiado para contigo? ¿Alguien? Que la misericordia y la gracia del Señor ha sido algo que yo verdaderamente no la ha merecido, con todo lo que yo he hecho, con todo mi antepasado, con todas las cosas que solamente Dios conoce. Es imposible, pero Él es el maestro. Y le pregunta en el versículo 25 nuevamente: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Habrá alguien aquí que se ha preguntado eso? ¿No hay nadie aquí que quiere heredar la vida eterna? Yo no sé de ti, pero yo quiero heredar la vida eterna. Yo quiero, honestamente, como en la película del Matrix, que tan pronto yo cierre los ojos aquí y yo deje de respirar, yo voy a verdaderamente poder abrir mis ojos y respirar por primera vez ante la presencia del Señor. Alguien dice que cuando yo muero, yo simplemente estoy pasando de un espacio a otro a verdaderamente vivir la vida. ¡A su nombre! Esa es mi esperanza. Ojalá que esa también sea la tuya, iglesia, porque eso es lo que ha prometido el Señor como herencia para nosotros. El versículo 26: y Él dijo, hablando de Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice: mira lo que Dios aún nos dice. ¿Cómo es que tú miras la ley? ¿Cómo es que tú miras la palabra? ¿Cómo la lees tú? Dios te permite decirte: ven donde mí y dime qué es lo que tú crees que es. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él escucha nuestras opiniones? Él nos arregla, no hay problema, pero Él escucha, Él está dispuesto. Dice: ¿cómo lees? Y la pregunta sería: ¿cómo tú lees esto? ¿Cómo tú lees? No seas un oxímoron. No, Chuy, me está faltando el respeto desde el altar. No. Le dice en el 27, le está respondiendo el intérprete de la ley, el experto. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús en el 28: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Recuerda, no tan solo se lo está diciendo al intérprete de la ley, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Si quieres heredar la vida eterna, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti te parece, como a ti mismo. Me está mirando Ingrid y dice: porque esa es la realidad. O sea, ¿cómo lo lees? Porque lo que pasa es que la gente lo abren a interpretación. No, es que como la salvación es individual, si aquel se quiere caer por el riesgo que se cae. No. Ten cuidado, alerta. Nosotros somos guarda de nuestros hermanos, pero vamos a quedarnos en el tema en el día de hoy. Vamos a quedarnos. Pero sí, si quieres heredar la vida eterna, tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, y lo dijo: bien has respondido, a esto y vivirás. Versículo 29, el versículo que yo he tomado como clave para empezar este mensaje. Pero él, queriendo justificarse, porque aún conociendo la palabra, muchas veces queremos justificarnos, hacernos el inocente. Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pregunta a la persona a tu lado: ¿quién es mi prójimo? Pregúntale otra vez y dile: ¿quién es tu prójimo? Alba, pregúntale a alguien que te queda cerca: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esta es la otra pregunta: ¿quién es quién? ¿Cuántos aquí quieren saber quién es quién, iglesia? Nadie. Nosotros no queremos saber quién verdaderamente es quién. No es para juzgar, no estoy hablando de eso. Pero queremos saber verdaderamente quién es quién, porque muchas veces tenemos nuestras propias opiniones de quién es quién, y verdaderamente un día vamos a saber quién no es y quién es. No tan solamente eso, iglesia, en vez de preocuparnos de quién no es, vamos a saber y preocuparnos de que nosotros verdaderamente seamos. Amén.
Muy bien. Respondiendo Jesús dijo, y ahora entramos en la gran parábola del buen samaritano. ¿Alguien conoce de la parábola del buen samaritano? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título del mensaje? Ve, el silencio ensordecedor. No seas un oxímoron, no seas una contradicción. No seas una contradicción. El buen samaritano. ¿Quieres que le deje saber algo? Aún decir buen samaritano era una contradicción. Ya mismito le explico. Muy bien, vamos a seguir. Respondiendo Jesús dijo en el versículo 30: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué esto tendrá algún significado? Él le está hablando a un intérprete de la ley. Le está hablando a alguien que sabía la ley. Y el que sabía la ley y un experto de la ley tenía que ser un ¿qué? Un experto, lo cual, ¿y de dónde procedía? ¿Qué era su linaje? ¿Cuál era su pueblo, su gente? Judío. Ahora, si un hombre iba a descender de Jerusalén a Jericó, quería decir que tal hombre también uno puede decir que era judío. Le está apelando al hombre, ¿sabe? Porque Jesús era muy astuto, era muy inteligente. Y le dice, porque recuerda, la pregunta es: ¿cuál es tu prójimo? Y él, me imagino que al empezar, el experto decía: ¿cuál es mi prójimo? Tiene que ser ese hombre que está ahí. Ese es mi prójimo. Porque ¿quién es quién? Tiene que ser él, porque él tiene que ser un hombre piadoso. Si es que estaba en Jerusalén y iba de camino a Jericó, quiere decir que cuando yo estoy preguntando quién es mi prójimo, él ya me está dando la respuesta a mi pregunta. Pero recuerda que algunas veces nosotros pensamos algo y Dios viene para revelarnos lo que verdaderamente es. Amén. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo despojaron, le quitaron todo, lo dejaron esnuito. Lo despojaron, le quitaron todas las posesiones y lo dejó al punto de decir medio muerto. Este hombre le dieron como pandereta pentecostal. Le metieron de arriba abajo, de abajo arriba. Le dolía, hasta en los pelos le dolían. Le dieron duro a este hombre. Le quitaron todo. ¿Se imagina el corazón en ese momento del experto? ¡Wow! Uno de los míos lo atacaron. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Ese es mi prójimo. Mira lo siguiente. Asimismo, un levita, digan conmigo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, digan, lo vio, pasó de largo. Versículo 33, discúlpeme. El 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Digan conmigo, pasó de largo. Un sacerdote y un levita. Ahora, por favor, ustedes que son teólogos y personas que conocen suficientemente de la palabra para entender lo que era un sacerdote y un levita. No estamos hablando del sacerdote del Padre como hay en la iglesia católica en este día. Estamos hablando del sacerdote, la persona que presidía sobre las cosas importantes en la iglesia. ¿Se recuerdan el relato del tabernáculo? ¿Se recuerdan de aquel templo especial que Dios había creado para que Él podía morar con el hombre y el hombre podía también estar con Él? ¿Quién era el que podía llegar en la presencia de Dios? El sumo sacerdote. El sacerdote habla de aquello que tiene que ver con la ley mosaica.
Acuérdate, él le está hablando a un experto en la ley. ¿Y a quién Dios le dio la ley? A Moisés. Le está hablando a este hombre. Le está llegando a donde él conoce y donde él entiende bastante bien. Porque aunque él no pueda entender ciertas cosas, él sí sabe lo que es la ley mejor que tú y yo. Te la puede recitar fácilmente. Te lo puede decir versículo, te lo puede decir palabra por palabra, te lo puede decir hasta a lo mejor en diferentes lenguajes. Pero él, cuando sabía que hablaban de la ley, él sabía que hablaban del patriarca Moisés. Cuando le está hablando a este experto, le está hablando de un hombre que fue herido y le dice que pasó uno que representaba el sacerdocio, uno que representaba presencia de Dios, y cuando vio a aquel hombre, porque digan conmigo, lo vio. No es que le pasó por el lado porque no lo vio, él lo vio, porque dice la palabra que Jesús dice, y viéndole, le pasó de largo. Sí, lo vio esbaratado, esnu, botando sangre, que le dieron, y lo vio y siguió caminando, porque él es el sacerdote de Dios. Y me imagino que decía, no, es que mis manos nunca han tocado nada inmundo, porque eso es lo que dicen. No puedo tocar nada inmundo, imposible. Yo nunca he pecado. Estos labios solamente han sido para alabar a Dios toda mi vida. Por favor. Pero mira lo que pasa. Nuevamente se le presenta. Recuerda, ¿quién es quién? Y él le está preguntando, ¿quién es mi prójimo? Y me imagino que el experto en la ley le dice, no, el sacerdote, ese es mi prójimo. Él y yo somos panas. Nosotros hablamos el mismo lenguaje. Nosotros nos entendemos. Nosotros hemos sido escogidos para un oficio. Nosotros somos aquellos que hemos sido dotados con grandes responsabilidades. Porque recuerda que en aquellos tiempos no es como ahora. No todo el mundo podía leer. No todo el mundo sabía escribir. Por lo tanto, un experto en la ley era alguien privilegiado. Era alguien escogido. Y era alguien que otras personas lo miraban y decían, wow. Digan conmigo, wow. Yo sé que me veo lindo, gracias. Pero quiero que ustedes puedan entender, iglesia y pueblo del Señor, que cuando lo estaba mirando el experto y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y le presentó en la escena el sacerdote, él dijo, ese es un hombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona y le dicen, tiene puesto, tiene el porte y parece, ese tiene que ser un hijo de Dios, ese tiene que ser mi prójimo? ¿Le ha pasado aquí a alguien alguna vez en su vida? ¿Y cuántos también han puesto su mirada en tal hombre y tal hombre lo decepciona? Eso es lo que le está presentando. Porque tenemos que entender que el hombre falla. Digan conmigo, el hombre falla. Desde más arriba que esté hasta más abajo, falla. Mira la palabra del Señor y vas a encontrar que tan solo un hombre no tenía falta: Jesús. Aún el propio Juan el Bautista tenía sus faltas. Aún el gran patriarca Abraham tenía sus faltas. El gran Jacob tenía sus faltas. David tenía sus faltas. Mateo, todos, Jacobo, Pedro, Pablo, Juan, todos. Oh, el hombre falla. Pero nuevamente todavía estamos en la pregunta, ¿quién es quién? ¿Quién es mi prójimo? Le presenta el sacerdote le pasa por el lado. Y me imagino que en ese momento el experto en la ley decía, hay algo que está contradiciendo en este momento. Él es sacerdote, ve a un hombre bajando de Jerusalén y tenía que ser igual que él, y le pasó por el lado. Él tenía que decir, ciertamente este hombre no puede ser mi prójimo. Ciertamente este hombre no puede ser a quien yo le estoy preguntando al maestro que me dé la respuesta de quién es. Por lo tanto, Jesús después sigue en la historia, en el camino, y le dice, y después se presenta un levita. Los famosos maones Levi fueron creados por ellos. No. Por lo menos alguien está prestando atención. Los levitas, hombres escogidos por Dios para también estar en el tabernáculo.
hombres escogidos por Dios para hacer también un gran oficio. ¿Cuál era? Mientras el sacerdote era aquel que se presentaba ante Dios, el levita era el que hacía los preparativos para que así se podía hacer el sacrificio. Estamos hablando de aquellos adoradores, aquellos servidores que abren el camino, como hizo Juan el Bautista, que empezó a entrar en la escena y empezó a decir: arrepentidos y convertidos. Es aquel que dice: el ambiente hay que prepararlo para que el Rey de Reyes y el Señor de Señores podía entrar. Era la persona que tenía que abrirle el camino para decir: viene uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y esta persona, tal levita, le pasó por el lado al mismo hombre. Me imagino que el corazón del experto de la ley, cuando dijo levita, dijo: ah, no, está bien, si no era el sacerdote, iba a ser el levita. Si no fue Moisés, tenía que ser su hermano Aarón. Porque recuerda que como Moisés era tartamudo y no tenía las agallas para poder levantarse en ese entonces, pues tuvo que enviar a Aarón para que Aarón pudiera hablar por él ante el faraón. Eso decía el experto: no fue Moisés, pues tiene que ser Aarón. Ese es mi prójimo. Ese es el hombre de Dios verdadero. ¿Cuál es el título del mensaje? El levita vio la necesidad y siguió: yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarle a Dios. Y ustedes me dicen: ¿no ha pasado? A mí me ha pasado. El gran adorador, la gran adoradora Nilmaira Tapia, ni me saludó en el día de hoy. En familia, estamos en familia. Lo hago como forma de broma, pero no estoy hablando de Nilmaira. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Yo no estoy hablando de personas específicas. Estoy hablando de personas que tienen título, que tienen porte, que se agarran un micrófono, se quieren comer todo. ¿No le ha pasado? Y cuando bajan del altar son tan santos que ni miran para el lado. Imposible. No seas un oxímoron. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira cuán grande es la sabiduría del Señor, que ahora le presenta a un samaritano. Le dice en el versículo 33: pero un samaritano. Y ya rápido, aunque usted no lo crea, ya el experto en la ley: no, un samaritano, no, ese es tu problema, no. ¿Por qué? Bien rapidito, porque yo sé que si no me quedo aquí hablando demasiado, discúlpenme. Este problema surge desde David. Digan conmigo: David. ¿Se recuerda del gran rey David? El que conquistaba, aquel que le cortó la cabeza a Goliat, aquel que no importaba qué ejército se levanta en contra de él, él lo derrotaba. ¿Se recuerda? El imperio de los hebreos, del pueblo de Dios, creció inmensamente. Sabemos que pues David, como falló, hubo una consecuencia. Ahora va una encomienda sobre su hijo Salomón. Por cuanto Salomón le pidió a Dios sabiduría y no riqueza, Dios le dice: te voy a multiplicar las riquezas como tú no tienes idea. Por lo tanto, el pueblo de Dios también siguió aumentando en posesiones, en lugares, y se convirtió en un imperio poderoso. Pero el problema es que Salomón se corrompió. Imagínate, 700 esposas y 300 concubinas. Padre, por eso es que pidió sabiduría. No es fácil, ese cuento está. 1000 se le fue. Dice que a su edad se fue alejando de lo peor del mundo. Iglesia, esto no tiene que ver con quién empieza, esto tiene que ver con quién termina. Toda una vida tú me vas a decir que vas a pelar las rodillas, rasparte la garganta gritando al Señor. A veces que se te explotan los capilarios porque le estás gritando tanto a Dios, luchando y peleando contra viento y marea para cuando vas a llegar al fin. No. Morir en la orilla, casi por llegar.
Salomón, gran hombre, y por gracias a su padre y lo que su padre había hecho, que era tan notorio ante el Padre Celestial, dijo: te voy a quitar el reinado, pero porque por tanto que amo a tu padre, no te lo voy a quitar a ti, sino a tu hijo. Y ahora entra Roboam. Jeroboam era un siervo de Salomón. Y Jeroboam, Dios le dio 10 de las 12 tribus de Israel. ¿Se recuerdan Israel? ¿Saben quién es Israel? Israel no es tan solo un lugar, es el nombre del patriarca Jacob. Y por lo tanto, por eso es que lo reconocen como Israel y las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, la descendencia de los 12 hijos son Israel. Y dentro de estas 12 tribus, por causa de lo que había hecho Salomón también, que se corrompió y corrompió al pueblo, 10 de esas tribus se las dieron a Jeroboam su siervo. Por causa de David, Dios le dio 2 tribus a Roboam, para que no se pudiera borrar por completo el nombre de David y de su familia y de todo esto. Es más, se reconocen esas 10 tribus ahora, y muchos lo dicen, las 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió todo esto, Roboam dividió al pueblo. Digan conmigo, dividió al pueblo. No voy a entrar en qué fue lo que pasó. Se dividió. Por causa que se dividió, ahora estas 10 tribus que estaban siendo dirigidas por Jeroboam decidieron hacer su propia manera de servir a Dios. Jerusalén era la capital, era el lugar donde se iba a adorar a Dios. Pero ahora estas 10 tribus, y por los pantalones de Jeroboam, dijo: no, nosotros vamos a hacer nuestra propia capital, nosotros vamos a hacer nuestros propios ídolos, vamos a hacer nuestras propias cosas. Y usaron a Samaria como su capital. Samaria ahora viene siendo, después de que pasan muchas cosas, porque los asirios se meten, los babilónicos se meten, un montón de gente y se envuelven y los matan y se entrecasan y se mezclan. Y ahora lo que era originalmente las 10 tribus de Israel, ahora ni se reconocen. Se mezclaron tanto que no se saben quién es quién. Es una mezcla que tú no tienes idea. Y todos los que radiaban en Samaria eran reconocidos como samaritanos. Ahora lo que pasa es que los de Judá, porque se quedaron como Judá en el territorio de Judá, los de la tribu de Judá y los tribus de Benjamín, tanto de los 12, que ahora se convirtió en Judá e Israel, pero todo era compuesto el pueblo de Israel. Pero hubo una división. Los que eran de Judá, que se consideraban los 100% los puros, son donde vienen los judíos. Ahora, los judíos, cuando se encontraban con sus hermanos, si los miramos de cierta manera, los samaritanos le decían: no, ustedes son un montón de corruptos, ustedes se han mezclado, ustedes han permitido que el pecado y la maldad se le mete entre ceja y ceja, eso está dentro de sus venas. Cuando ustedes hablan, lo que hablan es basura. Nosotros somos los puros y ustedes son los mitad. ¿A cuánto le pasa eso, iglesia? No, nosotros somos... ¿No le ha pasado que usted dice: no, yo soy 100% boricua, y los de acá dicen: yo soy 100% borica? Tenemos muchas personas que se dicen que son boricua y no saben ni hablar español. Y nosotros decimos: no, porque nosotros somos los que sabemos hablar español. Por favor, si no fueran por españoles, nosotros no hubiéramos hablado español. Está bien, no vamos a entrar en eso, porque después dicen: no, los españoles son los grandes. No, lo que yo quiero hablar es el problema que pasa con el racismo, cuando la gente se creen que son mejor que alguien. Digan conmigo, se creen que son mejor que otros. Y eso fue lo que pasó. Y esta rivalidad, ¿qué se dice? Rivalidad permaneció por años y por años. Por eso es que cuando aquella mujer samaritana, ¿se recuerda?, se encontró a frente de Jesús en el pozo. Ustedes adoran lo que ustedes no saben, ¿se recuerda? Pero verdaderos adoradores están buscando el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores. Yo no soy cantante, pero si pudiera cantar, wow. Pero iglesia, cuando tú miras esto, ves el problema. El experto en la ley estaba en lo más profundo de su ser, de su mente y de todo. Un problema que cuando le decían samaritano era lo mismo que decir Satanás. Tú decirle samaritano a un judío era como mencionar el mismo pecado frente a él.
Había un problema, había un choque. Pero recuerda, la pregunta era: ¿quién es quién? ¿Quién es mi prójimo? Era la pregunta que él tenía, y es la pregunta que también nosotros a veces nos hacemos. Yo pensaba que era el sacerdote, yo pensaba que era el levita, pero cuando nosotros leemos la historia del samaritano, aquel que todo el mundo había despreciado, aquel que los judíos lo echaban a un lado, aquel que a lo mejor el mismo hombre que estaba ahí agolpeado a lo mejor hubiera menospreciado, cuando él vio la necesidad, el hombre se detuvo, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo cual habla de Espíritu Santo y la sangre del Cordero, lo puso en su cabalgadura. Habló que le llevó las cargas aún a este hombre, lo llevó al mesón, le pagó todas los gastos. Y aún le dijo al que dirigía el mesón, le dice: aún cualquier otro gasto que él pueda incurrir, yo voy a regresar y yo voy a pagarlo. Y cuando le pregunta a Jesús, al experto de la ley: ¿Quién tú crees que es el prójimo? Él dijo: ciertamente aquel que mostró misericordia. Le rompió la mentalidad a aquel experto de la ley, aquel que pensaba que era el sacerdote, que era el levita. Le mostró que es aquel que muestra misericordia. Ahora, lo que yo quiero traerle a ustedes, iglesia, es que durante toda esta predicación le hablé que el experto en la ley era un oxímoron. ¿Por qué? Porque él, conociendo la ley, todavía no conocía el dador de la ley. Le dije que el sacerdote, él también era un oxímoron, porque él, teniendo la gracia de Dios, cuando vio la necesidad, le dio la espalda a aquel hombre. Le dije que también el levita, cuando vio el mismo hombre, le pasó por el lado. Pero sin embargo vino el buen samaritano, porque para el experto de la ley es imposible decir buen samaritano, era mejor decir maldito samaritano. Él era un oxímoron, pero era una contradicción buena, era una contradicción para decirle a la gente: yo tengo misericordia con quien yo quiero tener misericordia, yo escojo el vaso que yo quiera. Si tú no quieres hablar, aún las piedras van a hablar, aunque tú no quieras hacerlo y tú pienses que tú eres un pecador, tú eres sucio, tú no eres nada, tú eres un cero a la izquierda. Dios te dice: yo tengo misericordia con quien yo tengo misericordia, y yo te levanto y yo te limpio y yo te pongo en un lugar alto, un lugar firme, para que la gloria y la excelencia no sea del barro, sino del alfarero. ¡Aleluya! Digan conmigo: la gloria es de Dios. Pero el mensaje es: no seas un oxímoron. Iglesia y pueblo del Señor, hoy más que nunca, y por los tiempos que han pasado, las personas que han sido los oxímorones más grandes es el pueblo de Dios. Son los llamados sacerdotes y levitas, que vienen al templo, alaban, buscan presencia. Y no estoy diciendo que no tienen presencia de Dios, la tienen. No digo que no invocan y que no alaban y que no glorifican, lo hacen y Dios se mueve. Pero cuando tiene que ver para ayudar la necesidad de aquel que lo tienen, le echamos a un lado, le echamos la bendición, oramos de lejos, le decimos que Dios reparta su suerte como Él quiera. Iglesia y pueblo del Señor, hoy más que nunca, la iglesia de Cristo Jesús no puede ser un oxímoron. A ti cuando te ven no pueden decir: tú, cristiano, imposible. No, que cuando te miren a ti, que digan: no, ese sí es uno, ese sí es quien es quien. Ese sí es un prójimo. Ese sí es uno que es marcado y lavado con la sangre del Cordero. Que cuando te miren a ti en el trabajo, no te pase como me pasó a mí una vez cuando yo era mucho más joven, criado en el Evangelio, pero el Evangelio no estaba en mí. Y me recuerdo en la escuela, uno bromeaba. Yo era bastante joven. Dicho sea de paso, celebré 35 años hace poco. Qué lindo, gracias. Gracias a todos por los regalos, los besos, todo, las cartas, todo lo que me dieron. Gracias.
Pero me recuerdo que una vez, un muchacho que yo bromeaba todo el tiempo, lo menos que hablábamos era de Dios. Y una vez fuimos a una campaña de jóvenes y cuando fuimos al altar, yo estoy así, todo está oscuro, y cuando yo miro al lado, yo lo miro a él y los dos lo miramos y que ¿qué? Iglesia, y eso a mí me marcó y eso me tocó. No voy a decir que yo soy el mejor ejemplo, no estoy aquí criticando a nadie, para nada. Todavía yo soy algo que, estoy en proceso. Yo todavía soy hechura de Dios, que Dios todavía está formando, iglesia y pueblo de Dios. No es que yo tengo las cosas agarradas y que ya yo tengo mi boleto para ir al cielo. Sí, estoy preparando, sí, tengo las maletas, sí, quiero disfrutar, sí, quiero tener una sonrisa como tuvo nuestra pastora, que tuviste esa sonrisa tan grande y tan linda. Un día tú y yo vamos a poder disfrutar de algo maravilloso, de algo glorioso, donde vamos a ver nosotros un mar de cristal, vamos a ver unas calles que van a ser hechas de oro, vamos a ver los serafines, los querubines, vamos a ver los seres vivientes, iglesia, y día y noche vamos a decir: santo, 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 santo es el Cordero de Dios, santo es el Cordero inmolado, aquel que murió, aquel que resucitó, aquel que me llamó por nombre. Un día, iglesia. Pero aquí en la tierra, Él quiere que nosotros seamos los verdaderos llamados hijos de Dios. Él quiere que nosotros no seamos una contradicción ambulante. Él no quiere que tú seas algo aquí y cuando pasas por estas puertas, Él te transforma. Que tan pronto sales por las puertas de la iglesia, tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de conducirte. Y no es que quiero hablar de... Ustedes saben lo que yo estoy hablando, por favor, sé maduro. No de pintura, pelo, no. Se supone que nosotros seamos representantes, pero está bien si a lo mejor en lo exterior lo más importante es lo interior. Porque el sacerdote parecía, el levita parecía, pero el samaritano no lo parecía. Pero cuando tenía que ver con los hechos, no era el sacerdote y no era el levita, sino era el samaritano. Iglesia y pueblo del Señor, es tiempo que de nosotros rompamos la contradicción del oxímoron como un creyente, y que nosotros somos un chorro de personas que odia al mundo. No, para nada. Nosotros amamos al mundo, pero odiamos el pecado. Nosotros no amamos el pecado, pero amamos al pecador. Nosotros somos personas que nos vamos a extender, que aún con la ropa bien vestida nos echamos al lodo también y levantamos a alguien y lo ayudamos a llegar al altar, llegar a la presencia del Señor. Es tiempo, iglesia, que nosotros actuemos con lo que nosotros decimos que somos. Rompemos las contradicciones, rompemos el oxímoron. Yo soy un hijo de Dios. A su nombre, a su nombre. ¿Quién le puede dar un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, iglesia? Ahora la pregunta es, ¿la palabra habla de los oxímorones? ¿Cómo lo lees? Lo dejo en tus manos, iglesia. Pero lo más importante es que nosotros podamos salir de aquí no diciendo: qué chévere, aprendí una palabra nueva y en griego te la puedo identificar. Eso es bueno, pero lo más importante es que el mundo nos mire y cuando vea tu nombre y la palabra creyente, no vea que hay una interrupción. Que cuando alguien te mire a ti y te digan cristiano, no empiecen ¿qué? Sino que digan: así es. A lo mejor tú no lo conoces, pero yo lo he visto. Yo he visto cómo se comporta. Yo he visto cómo habla. Yo he visto cómo ora. Yo he visto cómo alaba. Yo he visto cómo adora. Yo he visto cómo verdaderamente en esa persona hay frutos de arrepentimiento. A su nombre. Iglesia, hagan esto conmigo. Yo no voy a hacer un llamado. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador? ¿Habrá alguien que aquí no conoce del Jesús del cual yo estoy hablando, esa palabra, y hoy se ha sentido estremecido y quiere aceptarlo? Ese llamado sí lo voy a hacer. Si hay alguien aquí,
Aquí no es para criticar a nadie. Y perdónanos las personas que se sienten que aquí hay sacerdotes y levitas como estos. Pero te voy a decir que hay personas que son como el samaritano, que sí, hoy a tu necesidad van a llegar y te van a ayudar. Si fuera así, por favor, levanta tus manos. Si hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo. Muy bien. Nadie. Muy bien. Pero sí, yo quiero que hagan esto conmigo. Quiero que todo el mundo pueda inclinar su rostro. Por favor, cierre sus ojos. Renueve este voto conmigo nuevamente al Señor. Padre celestial, Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Bendito Dios, gracias Señor, porque en esta mañana me has ministrado. Señor amado, que yo no sea una contradicción aquí en la tierra. Señor amado, que lo que tú has declarado sobre mí, yo lo pueda llevar a cumplimiento. Señor, que lo que tú comenzaste, Señor, como dice tu palabra, pueda cumplirse, Señor, al pie de la letra en mi vida. Señor, te pido, Señor, que en este día yo pueda nuevamente afirmar mis votos contigo. Yo te pido, Señor, que tú me des la fuerza, Señor. Me des la ayuda que yo necesito, Padre celestial, para ser el representante tuyo debido aquí en la tierra. Señor, te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón, Señor, por las veces que te he fallado. Te pido perdón, Señor, por las veces que yo no he sido ejemplo, Señor. Te pido perdón por las veces que he sido como ese sacerdote y ese levita, Señor, con título, con nombre, con porte, pero mis acciones, Señor, han sido contradictorias, Señor, al llamado sobre mi vida. Pero hoy, Señor, hoy, mi Dios amado, acepto el reto. Hoy, Señor, yo vengo ante ti. Hoy yo me quebranto, rompo mi yo, bendito Dios, para que seas tú, Señor amado, el que pueda obrar en mi vida. Y yo, Señor, pueda ser el representante tuyo, el embajador, Señor, el verdadero siervo tuyo, el verdadero prójimo, el verdadero, Señor, que tú has escogido para llevar a cabo esta gran encomienda de ser, Señor, el cuerpo tuyo aquí, Señor. Gracias, mi Dios. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Denle una alabanza al Señor, iglesia.